la frecuencia cardíaca puede llegar a 40. Creo que la definición es menos de 45, ya es algo, digamos, patológico. Pero ¿cómo lo comprobaríamos? Con un electrocardiograma. Y si notamos que es una bradicardia y tiene, por ejemplo, ya no viene del nodo sinusal, ya viene, no sé, de la fibra de Purkinje o de la unión, no sé, ya sería una arritmia. O si inclusive hay un bloqueo. Y eso ya lo veremos después, ¿vale? Entonces, tenemos ya la definición de qué es una arritmia. A mí lo que me gusta de este tipo de cosas es poder explicar las cosas y que la gente lo entienda. Y para eso hay que desglosarlo muy bien. Por eso esto yo lo llamo arte médico, ¿no? Ahora, ya tenemos esto. Arritmias, la definición ya la tenemos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Voy a hablar un poquito de fisiología cardíaca. No es el punto ponernos súper específicos, súper técnicos, porque pues nos podemos llevar horas hablando de los canales, hablando de la despolarización, repolarización. Y aquí el punto de esta clase, como introducción y más porque aún no sé qué niveles manejamos todos nosotros, pues es mejor algo estandarizado, algo tranquilo. Entonces, la definición de arritmias ya la tenemos. Ahora pasemos a los mecanismos fisiopatológicos principales. Y para eso vamos a hablar sobre electrofisiología. Pero más que eso, a cuál es la normalidad. Para así saber cuál es la anormalidad. ¿Sale? Entonces, ustedes han visto el potencial de acción cardíaco, ¿no? Y aquí aquí sí lo voy a explicar pues porque esto, pues para que entendamos, porque si entendemos esto, vamos a entender todo lo demás. Entonces, voy a dividir aquí en dos, ¿vale? Y voy aquí a poner un potencial de acción cardíaco, digamos que es el de 5 fases, que es el que yo estoy seguro que ustedes ya vieron en todas sus clases, el que les pusieron. Perdón. El de 5 fases, y tenemos uno de potencial de acción cardíaco de 3 fases. Adivinen qué, el potencial de acción cardíaco de 3 fases es el que tiene el nodo sinusal. ¿Cuál también tiene? También, si no mal me equivoco, el nodo auriculoventricular también tiene el de 3 fases, ¿sale? Mientras que la de Purkinje, el de His, las ventriculares tienen el de 5 fases, ¿vale? ¿Y cuáles son esos? Este es el que ustedes han visto, estoy seguro que es lo que ustedes han visto en todas sus clases, ¿no? Porque es el que me presentaban a mí. Entonces, tenemos esto, el potencial de acción va así: una subida, una bajada abrupta, una meseta, otra subida, este lo puse como medio cuadrado, pero no es más como una curvatura, y vuelve a empezar, ¿sale? Tenemos aquí la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, ¿sale? Y son 1, 2, 3, 4, 5. Estos es el que tiene esto, pero adivinen qué, el nodo sinusal básicamente tiene otro, y es la diferencia que quería ejemplificarles. ¿Y por qué el nodo sinusal es el que tiene el mando en lo cardíaco? ¿Por qué? Porque tenemos aquí que el nodo sinusal viene así. A ver, era así, ajá, viene así. Y es una bajada, subida, bajada. Les voy a poner una imagen porque tal vez no dibujé tan bien, pero bueno. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, ¿no? Tenemos aquí la fase 0, pero como no tiene esta caída, que es la fase de repolarización temprana, básicamente ni tampoco tiene una meseta, entonces nos pasamos la 1 y la 2, aquí no existen. Y se salta automáticamente a la 3. Yo diría que sería mejor ponerle 1, ¿no? Para que se entienda, pero así lo manejan los libros, ¿eh? Se saltan 1 y 2, que es porque no tiene esta, y se van inmediatamente 0, 3 y 4.
¿va? Entonces, esto es lo importante. Les voy a explicar ahora por qué puede pasar un principal mecanismo de las arritmias, ¿vale? Igual para que lo vayan entendiendo, ¿vale? Entonces, vamos a darle. Recordemos, 5 fases, este músculo cardíaco, ventricular, His-Purkinje, nodo sinusal y nodo auriculoventricular mantiene 3 fases, ¿vale? Ahora, vamos a hablar sobre el nodo sinusal. El nodo sinusal tiene células especializadas, unidas por uniones GAP, si no mal me equivoco, donde tiene este tipo de potencial de acción. Y recordemos que hay dos definiciones importantes. Tenemos que está lo que se le denomina el potencial de membrana en reposo, ¿sale? Y el potencial umbral. El potencial de membrana en reposo es cómo está de negativa la célula en reposo, digamos descansando, digamos, y en el nodo sinusal está de 50 a 60, pero con el signo negativo, menos 50 a menos 60. Eso es como mantiene el potencial de membrana del nodo sinusal. No me voy a poner tan técnico, el chiste es que vayamos entendiendo, pero bueno, y el potencial de umbral, que es a lo que deberíamos de llegar para que se genere un potencial de acción, se tiene a menos 40, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en esto ronda, lo que tendría que hacer es aumentar de 10 a 20, ¿no? Entonces, es un umbral, digamos, podemos llegar rápido, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esto. Entonces, tenemos que aquí, que está, por ejemplo, tenemos que está aquí, menos 60, ¿no? Les voy a explicar cómo funciona el potencial de acción del nodo sinusal y por qué se puede alterar, ¿no? Entonces, tenemos aquí que vamos a hacer de cuenta que aquí está el menos 60, ¿no? Menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, bla, 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 ¿no? Entonces, digamos que el potencial en reposo de estos, como habíamos dicho, está en menos 50, menos 60, entonces vamos a ponerlo por acá. El potencial de acción del nodo sinusal tiene una pequeña curva al inicio. Es una pequeña curva. Quiere decir que está subiendo, solita sube. Solita sube. Ahorita les voy a decir por qué. Porque básicamente aquí tiene los canales I, F. Aquí les voy a ejemplificar. Esta sería la fase 4 del potencial de acción. Es decir, vamos como terminando para que empiece de nuevo. En estos canales I, F, lo que hay es una entrada de sodio continua. Hay una entrada de sodio continua. Estos canales IF lo que están haciendo es que están dejando entrar sodio continuamente. Como que un flujo, no es un flujo rápido, pero es un flujo lento constante, donde va a aumentar sodio. El sodio, recordemos que se le denomina un catión. Entonces, esto está haciendo el potencial más positivo. Es decir, y como el potencial de membrana es de 50 a 60 y el umbral es 40, no se necesita tanto para llegar a ese. En el que se necesita mucho es en las otras células, el de 5 fases. Entonces, como los canales IF están entrando sodio continuamente, se genera esta pequeña pendiente. Esta pendiente está aumentando poco a poco y cuando llega al 40 se dispara, ¡pum! Y hace la fase 0 del potencial de acción del nodo sinusal, ¿vale? Ahora, en hay una caída, pues porque no hay una meseta. Es la fase 3 donde sale potasio. Y hay una fase de repolarización, ¿vale? Y volvemos a entrar a la fase 4 del potencial de acción, donde están los canales IF y se va llenando de sodio, llega a 40 y explota otra vez, ¿sale? Entonces, es esto la razón por la cual el nodo sinusal es el que manda. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de reposo más positivo, que es decir, menos 50, menos 60,
y llega al potencial de umbral más rápido, que es menos 40, porque tiene poquito que alcanzar. Mientras que, por ejemplo, en el Purkinje o el ventricular está aproximadamente de 90 a 100 el potencial de reposo y está el umbral a menos 60. Tiene más que llegar y no tiene estos canales IF. Entonces, esta es la razón por la que pasa todo esto. Y, por ejemplo, si hacemos ejercicio o me espantan, lo que va a pasar es que aumenta el simpático, como les dije, va a los beta 1, los beta 1 se integran a AMP cíclico, señales CAMP y AMP, y proteincinasa, ¿no? Lo que van a hacer es que van a estimular estos canales IF y van a aumentarlos, para que entre más sodio, y en vez de que aquí llegara al umbral, pues va a llegar luego, va a llegar acá, fase 4, y sube y ¡pum! Lo que se haría en una taquicardia. Pero recordemos que si es por ejercicio o algo fisiológico, no es arritmia. Pero si esto pasa cuando yo estoy en reposo, entonces sí sería una arritmia, taquicardia sinusal inapropiada. Y aquí un dato, esto no vamos a hablar ahorita profundamente de eso, pero la ivabradina bloquea estos canales y hace que esto no se dé tanto, ¿no? Y el parasimpático es con la acetilcolina, hace que sea más lento, ¿no? Entonces, eso es por qué toma el control el nodo sinusal. Pero adivinen qué, si al nodo sinusal le pasa algo, ¿no? Si al nodo sinusal le pasa algo, por ejemplo, en una isquemia, o por, ¿cómo se llama?, el síndrome del nodo enfermo, y hagan de cuenta, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el corazón, ¿no? Y hay un infarto agudo del miocardio, ¿no? Lo que va a pasar es que una de las primeras ramas de la coronaria derecha, eso lo veremos después, es la arteria del nodo sinusal. Entonces, si hay un infarto, una isquemia en la parte proximal de la coronaria derecha, pues se lleva el nodo sinusal y lo que se genera es un bloqueo sinoauricular, no auriculoventricular, sinoauricular de tercer grado. Es un ejemplo, nada más. Pero ¿por qué les dije esto? Porque si el nodo sinusal se bloquea por esa situación, por una isquemia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos morimos? Afortunadamente no. El cuerpo es muy sabio y dice esto, pues órale, ya no tengo quien me mande, pues entonces yo mando. ¿Y quién dice eso? Cualquiera. Puede ser el nodo auriculoventricular, pueden ser las células que están alrededor de él, que se les denomina de la unión, puede ser el ventrículo, el Purkinje y esos, y pues se pueden tomar el mando, generando pues ellos latido. Y bueno, aquí también un breviario cultural: cuando se baja del haz de His y el tejido, como no es especializado de conducción, en vez de hacer un QRS estrecho de menos de 120, como esto está grueso y pues no sirve como para eso como tal, se hace un QRS largo, bueno, ancho, pues, mayor a 120, y esa es una forma, y eso lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Puede tomar esto, o si pasa algo y generan automatismo las células que están por las venas pulmonares, por mecanismos de reentrada, que ahorita vamos a hablar, se genera una fibrilación auricular. Y como esto está más fuerte, va a tomar el mando y el nodo sinusal va a decir, no, pues si aquí ya hay muchas, mejor yo me voy. Y se genera el ritmo de fibrilación auricular. Cuando las venas pulmonares alrededor, como hay inserción, las venas pulmonares entran en el corazón, bueno, es una teoría, como están entrando, este tejido como que se altera y puede generar mecanismos de reentrada funcional, generando rotores. Ahí ya me vi muy técnico, ahorita vamos a explicarlo poco a poco. O el flúter. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando el nodo sinusal aumenta el automatismo sin, por ejemplo, una taquicardia sinusal inapropiada, pues entonces puede ser una arritmia. Pero también si este se bloquea por alguna razón y toman de la unión o el ventricular, es una arritmia también.
o si la FA, los de la FA toman, obviamente es el ritmo de la FA y es una arritmia o del flúter, ¿va? Ok, perdón, tal vez me emociono, pero voy a empezar a hablar más lento porque esto es solamente la introducción. Ya, esto es de lo principal. Ahora les voy a hablar de los mecanismos principales de las arritmias y por último les voy a explicar las arritmias, la introducción. La verdad que esto es un mundo, a mí me costó mucho aprenderlo, pero más que me costó, a mí me gustó mucho. O sea, creo que cuando algo te gusta, aunque sea difícil, te lo puedes absorber, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre los mecanismos de las arritmias. Hay un artículo, se los voy a dejar puesto, porque es el artículo donde me basé, está hermoso. Te lo voy a explicar muy tranqui, porque pues es un arte, es una ciencia muy extensa. Ya después que hablemos de cada una, podríamos ponernos más intensos, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre los mecanismos. Ahora les voy a hablar sobre los mecanismos fisiopatológicos principales de las arritmias, ¿vale? Entonces, mecanismos, básicamente. Entonces, se habla que las arritmias pueden ser causadas por dos situaciones, las que se le denominan situaciones en la formación del impulso y situaciones en la conducción del impulso. Formación del impulso y en la conducción del impulso. Entonces, aquí tenemos en la formación del impulso lo que se denomina el automatismo normal alterado. ¿Que cuáles son esas? Las que ya le platiqué y ahorita vamos a dar un poco de ejemplos. Y si hay un automatismo normal, también hay un automatismo anormal, ¿vale? También tenemos en la formación del impulso a la actividad desencadenada. ¿Vale? Y en la conducción del impulso tenemos a los bloqueos y a la reentrada. Este se le considera el mecanismo rey por todas las que causa y lo divertido. Algunas son complicadas de entenderle, pero bueno. Entonces, aquí tenemos los mecanismos. Se los voy a explicar, no voy a ponerme tan técnico ni tan así, pero lo vamos a explicar cada una de ellas y los principales ejemplos, y ahí voy a aprovechar para ir introduciéndole las arritmias principales, ¿vale? Entonces, vamos con la formación del impulso. El automatismo normal alterado es el que ya les comenté. Tenemos entonces lo que es tenemos aquí lo que es el potencial de acción del nodo sinusal, que recordemos que va el potencial en reposo en menos 60, menos 50, ¿no? Y para que lleguemos al potencial umbral, solamente tiene que llegar, pues subir 10, por así decirlo. Entonces tenemos los canales IF aquí, que van dejando entrar sodio, que sube, y aquí llega el potencial umbral y ¡pum! Aquí es la fase 0 donde entra principalmente calcio, al contrario del potencial de acción de la Purkinje ventricular que entra sodio. No hay fase 1 ni 2, solamente hay 3 donde sale potasio y otra vez la 4 donde están los canales IF. Entonces, cuando hacemos ejercicio y eso aumenta, y si hay una alteración acá, te puede dar una taquicardia sinusal inapropiada porque aumenta los canales IF y se acelera. En vez de estar acá, que debería, se adelanta, ¿no? Entonces, eso ya lo explicamos, que es el automatismo normal alterado. Ahora, tenemos otra cosa. El automatismo anormal. Entonces, ¿qué significa el automatismo anormal?
Si el automatismo normal se trató de que el nodo sinusal, que obviamente es el que conduce, solamente que hay una alteración, el automatismo anormal son las células que no deberían conducir, es decir, no conducir, no deberían tomar el mando, pero toman el mando, como por ejemplo células auriculares, células ventriculares, por ejemplo, también. ¿Y por qué pasaría eso? Pues bueno, puede pasar por básicamente varias cosas. Lo que son que haya una hipercalemia, que aumenten las catecolaminas, un chute, una infusión o algo así, que le pongas adrenalina o esté con norepinefrina, puede causar arritmias. También acidosis. Todo eso hace, por ejemplo, una de las teorías es que hace que descienda el potencial en reposo, es decir, que se vuelva más positivo y pues que le gane al nodo sinusal a tomar el mando, ¿vale? Eso sería. ¿Y cómo se manifestarían? Por ejemplo, tenemos aquí una PQRST, ¿no? ¿Vale? Y que la siguiente se active, por ejemplo, el ventrículo y de lo que se le denomina extrasístole o complejo ventricular prematuro. Y en vez de que, por ejemplo, aquí que venga otra vez, así, 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 y aquí que venga, esto, ¿vale? Esto, que el latido se adelanta y el QRS es mayor a 120. Eso lo veremos ya con el electrocardiograma. Pero como el ventrículo no es un tejido especializado, pasa más lento y se vuelve un QRS ancho sin PES y tiene una onda T negativa, una repolarización discordante, por así decirlo. Entonces, una extrasístole ventricular podemos hacer, por ejemplo. También se puede manifestar que la aurícula sea la que tome el impulso y, ¿vale? Y hagan de cuenta que tengamos aquí un latido normal, ¿no? Pero luego acá, se adelante una P y se adelante el latido, ¿vale? Se adelante y sea una extrasístole supraventricular. Las extrasístoles supraventriculares o complejos auriculares prematuros se puede manifestar así o que haga una P y la P se bloquee. Pero bueno, eso es otro tema que es más específico. Entonces, ese es el automatismo anormal. Y tenemos los primeros, que es complejo ventricular prematuro o extrasístole ventricular, y complejo supraventricular prematuro o extrasístole auricular, ¿vale? Tenemos esos principales. Después nos venimos vamos a hablar sobre la actividad desencadenada. Entonces, la actividad desencadenada nos dice que vamos a tener pospotenciales, es decir, oscilaciones de voltaje que pueden pasar, pero si estas oscilaciones llegan al potencial umbral, van a desencadenar un potencial de acción, ¿vale? Y esto es un problema porque si desencadenan uno, pueden desencadenar otro. Y puede desencadenarse una taquicardia, ¿vale? Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto es muy importante porque esto es un mecanismo que seguro les han hablado antes, que es, lo voy a ejemplificar con el potencial de acción, pero ahora de las células ventriculares, Purkinje y todo esto, que va de menos 100 es el potencial en reposo, ¿no? De menos 90 a menos 100 de esas células. Supongamos que aquí está el menos 60, que es aproximadamente el potencial umbral, ¿vale? Ahora, tenemos aquí la fase 4, que esta contiene la bomba sodio, potasio, AT-pasa. Y esto hace que sea un periodo, digamos, un periodo de reposo, esta línea isoeléctrica. Ahora, tenemos después que de repente, ¿no? Llega el potencial y el reposo, ¿no? Llega algo, llega un estímulo, que llegamos al potencial umbral y
se desencadena la fase 0. Esta fase es dependiente de sodio y es más rápida. Sin embargo, llegamos al 20 milivoltios, por así decirlo, y llegamos a un potencial umbral, en ese sentido de un potencial, digamos, límite, donde lo que va a pasar es que se cierran los canales de sodio, se cierran y se detiene aquí. Después viene la fase de repolarización temprana, que es la número 1. La fase 1, esta es fase 0, fase 1, repolarización temprana, y tenemos aquí una salida de potasio, pero una entrada de calcio, lo que mantiene esta línea isoeléctrica, ¿sale? Sin embargo, ya llega por último, esta es la fase 2, la fase de meseta. Y después tenemos la fase 3, que es la fase de salida de potasio, ya con canales fuertes, porque este potasio que sale, en la fase 1, que es la repolarización temprana, sale potasio, pero con canales hito, que son lentos. Y después ya sale aquí KS, KR, y se da la fase de repolarización. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí viene la fisiopatología. Tenemos entonces que vamos a ejemplificar aquí, la P estaría por aquí, QRS se empatan básicamente con lo que es la fase 1, ¿va? Tenemos la meseta que es el ST y tenemos la T que es la repolarización, ¿no? P, Q, R, S y tenemos la T, ¿no? ¿Vale? Eso es muy, muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Que en la mitad de esto se le conoce como periodo refractario absoluto. Es decir, aquí ningún impulso va a hacer nada. Hay muy poca evidencia de que ahí pase. Después está el periodo refractario, se le denomina efectivo. En este periodo refractario efectivo, solamente un impulso muy fuerte puede desencadenar. Después, periodo refractario, se le denomina, es el relativo ya, que ahí